Entonces, continuaremos con los riesgos básicos que se nos pueden presentar en esta arquitectura. El primer riesgo que hablaremos es del True Data Dependency. El True Data Dependency, es lo que conocíamos en diseño de sistemas digitales simplemente como riesgo de datos. Eso es todo. Es el famosísimo riesgo. Es el riesgo de datos, lo que conocíamos como riesgo de datos. Y pues lo conocemos bastante bien. Estaremos dando una repasada en qué consiste el riesgo de datos, que también se presenta en las arquitecturas superescalares. Un ejemplo clásico es cuando una instrucción escribe en un registro donde una instrucción subsiguiente accede a ese registro. En este caso necesitamos primero que la instrucción 1 complete para que se pueda ejecutar la instrucción 2. Estas instrucciones no pueden paralelizarse porque hay dependencia. Y esto es algo de lo que tenemos que tener presente. Esto, bueno, tal como les mencioné, es lo que conocemos como el riesgo de datos, o otra manera de referirse a él es como el read after write o un RAW. RAW es riesgo de datos. Entonces, vamos a ver cómo esto se observa en una máquina superescalar de grado 2. ¿Qué es el grado de una máquina superescalar? El grado es cuántas instrucciones en paralelo puede ir ejecutando. Acá esta máquina es de grado 2 porque puede ir ejecutando de 2 en 2 instrucciones. Tiene duplicidad de unidades funcionales de 2 en 2 instrucciones. Entonces, de esta manera, pues puede ejecutar 2 instrucciones a la vez. En este caso, podremos ver que si no tenemos dependencia, las instrucciones se pueden ejecutar en paralelo sin problema. Sin embargo, si tenemos un True Data Dependency, tal como el que vimos acá, se nos presenta esto, pues necesitamos pues esperar a que se termine la etapa de execution de la primera instrucción, y luego a través de adelantamiento se le puede pasar ese dato a la instrucción siguiente. Como podremos ver acá, pues aquí perdimos un ciclo de reloj por la dependencia de datos. Entonces, pues tenemos que tener eso presente por acá. Así es como nosotros lo vemos en este esquemita. Ya más adelante, pues hablaremos de estos otros problemas que se nos pueden presentar. Muy bien. Entonces, si hablamos un poco más de lo que es dependencia de datos o True Data Dependency, acá lo vemos en una arquitectura segmentada de 4 etapas, tal como habíamos pues conversado, que podemos tener una arquitectura segmentada de 4 etapas. Y en la segmentación común y corriente, esto es un problema que no se nos presenta, dado que solo se ejecuta una instrucción a la vez. Entonces sería un problema que en las arquitecturas comunes y corrientes pues no nos ocurre. Podemos analizar el siguiente caso. Acá podremos ver que tenemos una referencia de memoria y una dependencia de datos. Entonces, si estamos en un procesador RISC común y corriente, pues en estos se dura 2 o más ciclos de reloj hacer un load desde memoria. Y esto considerando que fue un cache hit. Dígase, el dato que recuperamos estaba en caché. Si tuviéramos un cache miss, esto nos dura decenas de centenares más ciclos de reloj, lo cual pues es terriblemente pernicioso, terriblemente lento. Una manera de compensar esto es que el compilador puede reordenar las instrucciones. ¿En qué beneficia el hecho
de que ordene reinstrucciones. Pensemos de que tenemos 4 instrucciones. Tenemos la instrucción 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La instrucción 1 depende de la 2. Tenemos este caso. Entonces, ¿qué puede hacer el compilador? ¿Qué podría hacer el compilador? Poner las instrucciones de manera tal que la dependencia no ocurra si se ejecuta en una arquitectura superescalar. Entonces se ejecutan estas instrucciones en parejas y todas estas son independientes. Este esquema aún así no es completamente eficiente en una arquitectura superescalar y es bastante probable que aunque se reordenen, hayan veces donde el procesador se quede sin nada que hacer. Esta es una manera pues que podemos hacer algo para trabajar lo que es la True Data Dependency. El siguiente riesgo con el que seguiremos es el Procedural Dependency.